Bienvenidos a Mirada Soberana. Ya es un hecho, Javier Milei se impuso con el 55,69% de los votos en las elecciones y es el presidente electo de la República Argentina. En el programa de hoy vamos a hablar sobre su propuesta económica, la cual adelantó que va a ser de shock, de ajuste fiscal. Además, el presidente electo, Javier Milei, anticipó que se vienen 6 meses muy duros. Para entender de qué se trata todo esto de que venimos hablando, estamos acá con Juan Alberto Enrique, él es economista. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por la consideración. Un placer para mí salir para Realpolitik, es importante. Te di una nota que tuvo mucha relevancia, que fue cuando quedé afuera de ese 5N. Anticipaste, sí. Sí. Bueno, vamos a empezar, Juan. Cuando Milei anticipa que se vienen 6 meses muy duros, ¿en qué sector específico de la economía crees que va a notarse? ¿De dónde se va a ver reflejado esto? Bueno, en realidad Milei, ahora que fue ya electo, él dice y habla de esta inflación. Esos son los meses duros. Él tiene una creencia de que la inflación es un fenómeno económico, monetario, ¿no? Cuando en realidad la inflación es un fenómeno estructural, económico estructural, que se muestra como monetario, pero es más amplio, es más preocupante, es más complejo que un simple fenómeno monetario. Y él dice que vienen 6 meses duros porque va a ser un apretón monetario, va a faltar dinero y va a ser un ajuste fiscal. Él dice que la inflación tiene que ver con la emisión monetaria para financiar el déficit. Bueno, va a ser un ajuste fiscal y monetario que ya lo hizo Mauricio Macri y sin embargo la inflación no bajó. Sí. También en los 90, cuando hubo un apretón con la convertibilidad, pasó exactamente lo mismo. No es simplemente un fenómeno monetario, es estructural que se muestra como monetario. Yo creo que ahí hay un tema ideológico que es erróneo y por eso estoy convencido que va a fracasar. No va a bajar la inflación, lo que sí va a haber una recesión y va a seguir la inflación. Bien. ¿Crees que la intromisión de Macri en el gabinete de Javier Milei puso un freno, digamos, al debate de la dolarización con esta salida de Ocampo? Bueno, no, yo creo que también lo decía antes, lo de la dolarización era, para mí era algo, era una mentira, no se podía hacer, era utópico, era imposible. Primero que es inconstitucional, es inconstitucional, no se puede, tenés que modificar la Constitución para cambiar la moneda. Segundo, que cuando utilizás la moneda de otro país tenés que tener el mismo ciclo económico. Si a Estados Unidos le va bien, a los argentinos les tiene que ir bien. Después que tiene que haber movilidad laboral, o sea que alguien que le va mal acá en todo caso podría ir a trabajar a Estados Unidos. Sí. Pero en Estados Unidos no saben ni dónde queda Argentina. Un peluquero que cobra acá $2 y en Estados Unidos vale $20, dice me voy a Estados Unidos, pero no puede entrar. Y cuarto, los dólares no están, que de hecho fue Caputo ahora a buscar dólares y dólares no hay, nadie le va a prestar. Le pagaron una entrevista a Clinton, o sea, es utópico, es imposible y para mí era una mentira de campaña. Nunca estuvo en los planes dolarizar porque ellos también sabían que no podían. De hecho, yo los he interpelado a Marra, a Javier no pude ya, pero no podían responder cómo iban a dolarizar. Se notaba que prácticamente era una mentira de campaña. Uh-huh. Lamento mucho por todos los argentinos que le creyeron. Bueno, hablaste de Caputo. Caputo ya va a ser el ministro de Economía de la Nación, de Milei. ¿Quién es Toto Caputo y qué rol cumplió durante el macrismo? A mí me preguntaron el otro día qué sabe Toto Caputo. Yo creo que de economía, de hecho, no sabe mucho y lo dijo el mismo Javier Milei. Javier Milei, cuando recorríamos juntos los medios, él reconocía que Toto Caputo no sabe economía. Y yo no voy a juzgar si sabe o no sabe. Lo que sí sabe Toto Caputo es conseguir dinero. Sabe juntar así entre amigos los que estamos acá. Uh-huh. Che, ¿cuánto pones vos? ¿Cuánto pones vos? ¿Cuánto pones vos? Juntamos y te enviamos en el mercado de valores, en la bolsa, compramos acciones, hacemos plazo fijo. Eso lo sabe hacer muy bien. Uh-huh. Entonces es muy conocido por eso. Después, bueno, tiene una consultora que se llama Noctua, que fue la que colocó el bono de los 100 años en la República Argentina, que tiene en Miami, tiene una oficina que justamente en el piso de arriba está el JP Morgan. Una casualidad, ¿no? En el piso de arriba es como si acá al lado estuviera la oficina de Javier Milei. Bueno, claro. Es algo así. O sea que hay una connivencia en el sector financiero que lo que vienen a buscar es la rentabilidad financiera, que es el dinero, el resultado del trabajo de todos los argentinos. Esto
Lo digo porque ya pasó en la Argentina. El endeudamiento fue llevarse riqueza de trabajo de todos los argentinos. Bueno, lamentablemente ese es Luis Toto Caputo. Y bueno, que cuando él fue al principio ministro de Finanzas, cuando se desdobló el Ministerio de Economía en ministro de Hacienda y Finanzas. Luego, cuando él consiguió el Fondo Monetario, que él era encargado de firmar, firmó Duhovne. Por eso hay una trastienda, un sainete que tiene muchos vicios de nulidad, porque él no firmó el acuerdo, no aparece el documento de ese acuerdo del Fondo Monetario, después se va Sturzenegger, va Caputo al Banco Central y es cuando también Milei reconoce que en 20 días se fugaron 15.000 millones de dólares. Bueno, ese es Luis Toto Caputo. Mucho éxito no tuvo en el gobierno del equipo Mauricio Macri, que de hecho, después de ese mega endeudamiento de 45.000 millones de dólares, renunció Christine Lagarde al Fondo Monetario Internacional. Y muchos amigos no hizo tampoco en esa gestión. Por eso el Fondo Monetario no creo que ayude a la República Argentina por sí mismo el Fondo Monetario. Ahora tal vez por presión de Estados Unidos, que es el principal socio, puedan lograr algo. Que no lo veo tampoco, no lo veo. Juan, hace unos días el presidente electo Javier Milei ratificó que no habrá obra pública. Dice, no hay plata. ¿De qué forma crees que va a impactar esta medida? Y en el mismo sentido, está impactando. En el mismo sentido aseguró que bueno, las inversiones las va a hacer el sector privado con un modelo conocido como a la chilena, que está bastante cuestionado en el país vecino por Bueno, primero que 5 puntos del PBI en Chile es obra pública. O sea que no es que en Chile no hay obra pública. En Chile hay obra pública, cualquiera lo puede investigar a eso. Y después hay 1,5 puntos, 2 puntos, no sé, a 1,8 del PBI, que es obra privada, que es fracaso. Porque es los famosos PPP que fracasaron también en España. Es deuda del Estado para generarle rentabilidad al privado. Eso ya fracasó en España. Está fracasando en Chile y no es tal que toda la obra pública, toda la obra sea privada en Chile. Hay obra pública en Chile. Yo creo que también es parte de falta de repregunta por parte de muchos periodistas en la campaña misma, ¿no? Y es parte del conocimiento o de las creencias que le hicieron creer a la gente, a los votantes, a los seguidores que tengo yo también. Bueno, de eso se trata. Hay muchas inconsistencias en la campaña y en el proyecto de Javier Milei. Bien. Bueno, las declaraciones de Milei ya, como decías vos, ya generaron consecuencias directas como despidos, en este caso en la obra pública. En Vaca Muerta ya se habla de 500 despidos, la UOCRA habla de 500 despidos. La industria automotriz, y de hecho hay algo que no se está sabiendo, pero si vos tenés una pyme que tenés tornería, no sé, haces metal mecánica para la industria automotriz o tal vez para la industria energética. Y bueno, la cuestión que ya las expectativas, lo que está generando el presidente electo, son muy negativas. Donde estás acá es una consultora. Esto es Sigma Global, que también hacemos ahora parte de noticias, pero también hacemos asesoramiento a empresas. Bueno, se está viendo todo el aspecto negativo que está generando Javier Milei en términos de expectativas, en términos de mensajes. ¿Cómo puede ser que es el primer presidente que asume la República Argentina con el título de grado de economista, de licenciado en economía, y el primer mensaje que le manda a la gente que va a haber estanflación, cuando él es anarcocapitalista, y en el anarcocapitalismo no existe el efecto de estanflación, porque se supone, en términos teóricos, ¿no? En la libertad de los mercados, de la oferta y la demanda, no existe la estanflación en términos teóricos, pero bueno, acá vamos a ver que en la realidad el anarcocapitalismo, que no es tal, va a generar lo que dice Javier Milei que va a generar, ¿no? Claro, mi pregunta era si es posible que en este caso que el mercado, sin ningún tipo de intervención estatal, pueda regular lo más sensible que nos perjudica a todos, que es la inflación en este momento. Yo el otro día daba un mensaje que también lo doy ahora, ¿no? Cuando la libertad avanza, se encuentra con los monopolios y hacen negocios juntos. Es imposible, Tomás, por lo menos creo que en el mundo, de hecho lo decía Marshall, lo decía que él es
pregona lo que es la oferta y la demanda, pero la existencia de los oligopolios, los monopolios y la cartelización y la concentración hace que unos pocos poderosos se adueñen de los precios, que es lo que está pasando ahora. Claro. O sea que no existe eso de la libertad de mercado y la inexistencia del Estado para regularlo. Y otro mensaje más fue cerrar la Secretaría de Comercio. Cuando vos cerrás la Secretaría de Comercio, perdés precios justos, perdés la regulación del mercado del trigo, la carne, el maíz, y eso va a disparar los precios. Perdés lo que es el fideicomiso del trigo en el precio de la harina, el fideicomiso del aceite en el precio del aceite. Hablamos de comestibles básicos en la República Argentina, sí. Y por eso se están disparando los precios. Bueno, lo que sí veo que no hay una preocupación en un precio muy importante de la economía, que es el de los salarios. De hecho, veo todo lo contrario. Lo primero que se habló de los salarios es de no pagar el aguinaldo, que es parte del salario. Fíjate la falta de empatía con los trabajadores que lo votaron. Porque si tuvo más del 55% de los votos, porque muchos trabajadores lo votaron y hoy yo creo que todavía algunos tienen expectativas positivas. Yo soy economista también y ya entiendo y he estudiado la historia y veo que no se va a cumplir lo que las partes positivas. No va a haber nada positivo en este plan. Milei insiste con esa idea que tiene de cerrar el Banco Central, sí, claro, ¿no? Sí. Yo te quería enumerar, son 10 estados del mundo que no tienen Banco Central. Claro. Kiribati, Tuvalu, Micronesia, Andorra, Islas Marshall, Islas de Man, Mónaco, Nauru y Palaos. No son países, algunos son microestados. O paraísos fiscales también. Y cuando vos no tenés moneda, que la moneda es soberanía, es como la bandera, como la camiseta de Messi, siempre claro. Lo digo, porque los argentinos festejaron el Mundial y votaron a Milei que le va a sacar parte de la bandera, que es el peso, la moneda nacional. Eso lo tienen que saber también, no es simplemente decir viva Messi, Argentina campeón. Bueno, cuando te haces referencia a eso, y yo digo que el peso es soberanía porque el Banco Central es prestamista de última instancia. Si el Banco Central podía haber actuado como prestamista de última instancia en el 2001, no hubiésemos tenido 63 muertos. Porque en ese momento el Banco Central estaba atado por la ley de convertibilidad. Y ahí tuvimos los muertos. Bueno, de eso se trata la dolarización o dejar de lado la moneda nacional. La soberanía es evitar muertos. De eso se trata. Bueno, hubo un mensaje ayer de Mondino cuando dijo que los dólares son de los exportadores. Yo no sé si mandó un mensaje de que quiere dolarizar o si tiene desconocimiento que la moneda nacional es constitucional. Artículo 75, inciso 11. Es atribución del Congreso y del Estado de emitir y acuñar la moneda nacional. Y después, a través de la Carta Orgánica del Banco Central, los dólares y las divisas se deben liquidar en el Banco Central. No sé si Mondino desconoce eso, es economista, o mandó un mensaje, porque los dólares no son de los exportadores. Los dólares son soberanos y se deben liquidar en el Banco Central. Por eso también, como vos decías, ¿qué estados no tienen Banco Central? Bueno, son estados que tienen poca soberanía y de eso se trata. Argentina no puede entregar esa soberanía porque es un país muy rico. Porque como te digo, que la inflación no es un fenómeno simplemente monetario. Lo monetario representa la riqueza productiva de un país. Claro. Argentina tiene riquezas naturales, riquezas energéticas muy grandes y que los tipos, el Fondo Monetario o tal vez Estados Unidos, se quieren adueñar a través de imponer una moneda o de devaluar el país. Pero no podemos permitir eso. Argentina es muy rico, no podemos permitir eso y creo que es la lucha que damos mucho, ¿no? Bueno, el plan de gobierno de Milei propone un ajuste extremo de que son 15 puntos del PBI. ¿Qué implica este ajuste y qué consecuencias puede traer? Sí, él decía que el ajuste, ¿no? Porque seguramente no se va a cumplir, él decía que el ajuste lo iba a pagar la casta política. Sí. Bueno, la administración del Estado argentino son 4,8 puntos del PBI, el costo de administrar el Estado argentino, 4,8 puntos del PBI. Sí. Y ahí te digo, Fuerzas Armadas, salud, educación, policía. O sea que si vos querés ajustar esos 5 puntos, te quedás sin Fuerzas Armadas, sin salud, sin educación, sin nada. O sea que, en definitiva, vos podés decir político, no sé, choferes de ministerios, reducir de 16 a 8 ministerios. Bueno, podés llegar a ajustar en términos de políticos, ponele
0,5. Se habla de medio punto del PBI. Nada. Sí. O sea que cuando vos hablás de 5 puntos o de 15 puntos, es porque le vas a sacar guita a la gente, le vas a dar guita a los votantes, escuchá bien, vas a bajar subsidios en la energía, en el combustible, vas a sacarle, como te decía, la desregulación al maíz, al aceite, a la soja, entonces vas a quitar retenciones, le vas a sacar impuestos a los poderosos, eso va a elevar los precios, es el ajuste contra la gente. Y un ejemplo más, ¿no? Cuando Sergio Massa presentó el presupuesto 2024 había una separata donde hablaba de 5.4 del PBI son beneficios a las grandes empresas. De eso no dijo nada Javier Milei. O sea que él no va a tocar las grandes empresas. De hecho, las primeras medidas que tomó fue darle recursos a las grandes empresas. Le entregó YPF a Techin y le entregó la Embajada de Estados Unidos a un gran empresario argentino que pagó un avión. Ningún empresario te paga un avión de $270.000 gratis. Eso, yo no conozco, yo tengo relación con empresarios y ningún empresario no te da nada si no es a cambio de algo más grande. O sea, que quede claro eso. Pero lo que sí hay que aclararlo y decirlo, atacó al salario poniendo en duda el pago del aguinaldo. Sí. Bueno, hablabas de YPF. Horacio Marín es el director de exploración y producción de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techin. Es el hombre elegido por Milei para manejar YPF. Y que compite con YPF, es competencia. Y que es competencia, está bien que lo Claro. digas. El presidente electo en una entrevista reciente aseguró que a YPF hay que ponerla en caja para después venderla. Sí, y de hecho subieron las acciones, es verdad. Subieron sí, claro. las acciones. ¿Qué se busca con la privatización y qué implica en términos simbólicos la venta de YPF? Primero es importante tener una petrolera de bandera nacional, ¿no? Sí. Mirá qué importante que es que YPF tiene el 55% del mercado interno de combustible en la República Argentina. Y el Estado participando de eso es importante, ¿no? Porque cuando había que establecer un precio del valor del combustible en el mercado interno, YPF se plantaba con un valor y las demás petroleras debían seguir o estabilizarse ahí. Claro. Es importante, los países se desarrollan con energía barata o gratis. Ningún país se desarrolla sin energía. Es importante que el combustible que marca es un precio relativo importante esté estabilizado. Si vos entregás la empresa o entregás ese precio relativo, imagínate lo que puede valer el transporte en términos también de inflación. Que ahí te muestro que no es simplemente un tema monetario, es un tema de producción de energía y del valor de la energía dentro del país. Por eso ellos piensan vender YPF porque quieren dólares para sumar al Banco Central para arreglar el tema de las LELIQs, que para mí no es un tal problema a encarar en el primer momento. Sí. Hay mucho desconocimiento o creencia que la inflación es simplemente un fenómeno monetario. Mirá todo lo que te digo y la relación que hay. Y yo creo que ellos desconocen toda esa relación también. Claro. Por eso le va a salir mal. No creo que la solución para las LELIQ sea vender YPF, ¿no? Bueno, no creo que sea tan vender, pero sí están tratando de utilizar, que seguramente en la ley ómnibus vendrá, utilizar las acciones de YPF del Estado como garantía para lograr un préstamo, que es lo que está intentando hacer Luis Toto Caputo. Bien, ¿de qué se trata esa ley ómnibus así? No sé mucho. Uno puede imaginar, lo que sí, hay versiones de que la está redactando un estudio jurídico de Estados Unidos que tiene sucursal acá en Argentina. Pero eso para que sepan todos los argentinos también, que seguramente para cuando salga esta nota, esto que te estoy diciendo, que es un anticipo, se conozca que sea así. Porque no creo que Milei en este momento esté redactando esa ley. No creo que la esté haciendo ni Milei, ni Marra, ni Mondino. Porque no los veo que estén haciendo eso. Y va a venir esa ley, va a estar acá en la Argentina el día 11 de diciembre. Hablamos de Diana Mondino, la futura ministra de Relaciones Exteriores del país. Los BRICS. Bueno, en la UIA, en la conferencia anual de la UIA, dejó un par de definiciones bastante polémicas. Preguntó al auditorio por qué el gasoducto Néstor Kirchner tiene que ser estatal y al mismo tiempo aseguró, vayan comprando generador, no va a haber energía para todos. Sí. Estas dos preguntas, sumado a la salida de Argentina del grupo de los BRICS. Vos fíjate que el mundo está dividido en dos, ¿no? El G7 y los BRICS. Prácticamente ahí estamos hablando del 80% del PIB mundial. No creo que a Javier Milei lo inviten a participar del G7.
a la Argentina no creo que la incluyan en el G7. Teniendo la posibilidad de ingresar a los BRICS, donde hay un banco de desarrollo que te puede dar financiamiento de 30.000, 40.000 millones de dólares, donde está el futuro de la producción, la biodiversidad, dar de baja las estructuras financieras. Vos fíjate la invitación que tenemos. Una oportunidad histórica. Una oportunidad sí. histórica, sí. Más histórica que cuando Forí se puso a llorar allá en aquel momento. Señor presidente, bueno, yo creo que es una oportunidad histórica. Y vos decís, bueno, no vamos a mirar los BRICS, vamos a mirar el G7, vamos a mirar Estados Unidos, volvemos a las relaciones carnales, como si fuésemos a ser parte del G7. Ni siquiera eso, vamos a ser un país satélite, proveedor de materias primas. Yo te digo, por lo pronto es preocupante y también te diría vergonzoso. Pero bueno, uno cuando lo ve, Javier Milei admira a Margaret Thatcher y lo dijo en el debate. O sea que los argentinos creo que votaron sabiendo eso también. Es lamentable. Yo creo que muchos se tienen que estar arrepintiendo de eso, espero, no sé. Tema litio. Quedó más que claro que el mercado no regula ese, sí, claro. ese recurso, ¿no? Que es necesario la intervención estatal. ¿Qué crees que pasará durante el gobierno de Milei con ese recurso? Igual Argentina también es un jugador muy importante, ¿no? Ya había empresas americanas acá en la República Argentina que estaban explotando el litio. Y bueno, va a pasar lo mismo que con el resto de la producción, ¿no? Lo mismo que va a pasar con YPF. Yo creo que si el Estado se retira, vamos a perder todos los argentinos. Yo siempre digo, las regulaciones son en defensa de las mayorías y ellos estigmatizaron las regulaciones. Cuando en libertad vos estás defendiendo a las minorías, a los poderosos. Yo quiero que eso quede claro, lo mismo que el cepo. Cuando hay cepo, vos le permitís, como en el 2015, que el trabajador compre hasta $2.000. Después sacaron el cepo y le bajaron el salario, y el trabajador no pudo comprar más porque le bajaron el salario y ellos podían comprar $10 millones. O sea, el cepo era para que el trabajador compre. Lo mismo pasa ahora. El trabajador, por ahí, por la falta de dólares, podía comprar 200. Muy retaseados, sí. Pero ahora lo van a liberar, pero le van a bajar más el salario y los que van a comprar los dólares van a ser los poderosos para fugarlos. De hecho, esto es garantía con Luis Toto Caputo en el ministerio. ¿Cuál crees que fueron los principales errores del gobierno de Alberto Fernández? Sí, muchos errores, ¿no? Si me podés nombrarlos. Yo creo que el principal, el otro día hablaba con un economista que admiro mucho, que es Andrés Aciaín, que tengo comunicación, hablamos mucho, él decía, apenas asumió Alberto, él decía, había que enfrentar al Fondo Monetario, había que decirle no, hasta acá, igual que a los bonistas, él decía que había que plantarse. Yo, lo miraba, después cuando Guzmán acuerda, yo estaba en contra del acuerdo que hizo Guzmán con el Fondo Monetario, pero él tenía razón. ¿Por qué? Porque desde que acordamos el Fondo Monetario lo único que hizo fue presionarnos. Tuvimos corridas cambiarias, idas y vueltas, y eso nos generó la inflación. Y ahí atacamos a los trabajadores. Y después, bueno, el retroceso también de Vicentín. Yo creo que esos son dos puntos centrales. ¿Por qué es importante que me lo preguntes? Es importante analizarlo y saberlo. Porque si tenemos la oportunidad de volver a ser gobierno, sabemos lo que tenemos que hacer. No podemos ser tibios, porque ellos no van a ser tibios ahora. Javier Milei, con la derecha, con Estados Unidos detrás, no van a ser tibios. A ellos no les va a importar si los chicos no comen, si los chicos no van al colegio, si hay miseria, no les va a importar. Le va a dar un bolsón, lo dijo ya. No le va a importar si la clase media, que está ahí apenas siendo clase media, porque fue muy difícil el gobierno de Alberto, la pandemia, la guerra y la sequía, sí. Si la clase media que la está pasando mal pasa a ser pobre, no le va a importar eso. No le va a importar. Bueno, nosotros tenemos que ser igual cuando vayamos contra ellos, si tenemos la posibilidad de ser gobierno. Cortar con el Fondo Monetario y cortar con el tema, participar en el mercado de alimentos de la República Argentina, que es uno de los principales proveedores de alimentos. ¿Cuál crees que va a ser la influencia de Macri en el gobierno de Milei? Se están notando cortocircuitos entre Bullrich, Macri. Y bueno, pero vos fijate que trascendió que Luis Toto Caputo está trabajando con Javier Milei desde hace más de 2 o 3 meses. O sea que estaba trabajando cuando todavía estaba la candidata competitiva. Claro. O sea, vos fijate lo que hace Mauricio Macri. Y bueno, sí, Javier Milei, evidentemente la improvisación muestra que no tenía equipo, que no estaba preparado. Y ahí aprovecha Mauricio Macri
sin ir más lejos, Luis Toto Caputo, que tanto lo criticó Javier Milei, va a ser el ministro de Economía y dejó de lado a todo el equipo que tenía original. Bueno, eso va a tener repercusión porque los que se fueron pegando portazos. El caso de Carlos Rodríguez, que dijo lo que dijo, ¿no? Y no comparto mucho en términos ideológicos, pero lo que dijo tiene razón. Sos parte responsable de que Milei esté en la política, ¿no? Contame un poco de eso, de ese cruce que hizo que Milei esté en la política. Sí, con Javier en algún momento no éramos amigos, pero teníamos una comunicación fluida. Y nos encontramos en todos los medios de comunicación, con Chiche, en A24, en C5N, en Crónica. Siempre llamaban para debatir dos economistas. Iba Javier Milei y iba Juan Enrique. Incluso en algún momento habíamos hablado con algunos productores para hacer un programa. Él iba a ser de Smith y yo iba a ser de Keynes. Y tenemos comunicación. Y mira, en el WhatsApp, yo en la comunicación que tengo con él en mi teléfono, en los mensajes, en un momento yo había encontrado en el año 2017 un auto que tenía una calcomanía que decía Milei presidente. Y le mandé la foto y hablábamos, ahí tengo la comunicación. Y él me ha dicho que yo iba a ser su vicepresidente. Mirá la comunicación que tengo. Después que pasó un momento que en el año 2018, el debate, cuando la grieta comienza a profundizarse, bueno, él representaba eso y yo represento esto otro. Y en un debate, en un programa de Chicha en Crónica, se puso la discusión muy picante. Y él me faltó el respeto y ahí dejamos de hablar y él ahora cuando obtuvo poder, según declaraciones públicas de Roberto Navarro y de Carlos Maslatón, me entero que él tuvo que ver para que a mí me saquen de C5N para que Lautaro Mailín le acerque el micrófono, porque antes al micrófono de C5N lo corría, le pegaba, como hacía Mauricio Macri. Sí. Bueno, lamento que haya sido así, pero también en el 4 de abril del 2022, en una nota en el diario La Nación, titulada Javier Milei, el emergente que interpela la política argentina, la pueden buscar a la nota. En esa nota a él le preguntan cómo se le dio por dedicarse a la política y él declara, me nombra a mí con nombre y apellido, que me vio en la tele a mí y que dijo que eso lo hizo tomar la decisión de dar la batalla cultural. Bueno, la batalla cultural la dio muy fuerte porque hasta pidió, evidentemente, que me saquen del canal. Pero ya también antes, cuando teníamos debates, en algunos canales él pedía que yo me retire del piso porque se ponía nervioso si yo le preguntaba. O sea que de la libertad avanza no tiene mucho de libertad, ¿no? No se banca los debates, no es algo nuevo, todo el mundo lo sabe. O sea que lo que estamos viviendo o lo que vamos a vivir no es un gobierno liberal, va a ser un gobierno conservador, ¿no? Prácticamente va a ser así, sobre todo con el equipo Mauricio Macri formando parte. Juan, para cerrar, me lo contestaste, pero quiero que lo remarques porque es importante. Frente a las medidas que planea llevar a cabo Milei, ¿crees que la soberanía está en peligro con un gobierno como él plantea? Qué buena pregunta. Yo creo que no sé si en peligro la palabra, hay riesgo porque la moneda de soberanía ya no pueden dolarizar, pero sí, eso también se lo preguntaría a los excombatientes de Malvinas, ¿no? Uno dice, ¿qué soberanía? La moneda, los chicos que no puedan comer para poder estudiar. Un país grande se hace con gente intelectual, ingenieros, arquitectos, así se hace un país grande, y no para unos pocos, sino con oportunidad para todos. Si en los barrios populares va a faltar comida, va a haber problemas, muchos o fuertes, con la familia desarmándose, porque eso genera la crisis económica. Yo creo que eso sí es perder soberanía, porque un chiquito que tiene 5 años que no pueda comer, estudiar y crecer, o por lo menos en una forma familiar y con un contexto que lo reciba para poder desarrollarse, eso sí es perder soberanía. Y sí, ahí sí te podemos poner la palabra peligro y mucho riesgo. Más allá de todos los problemas y las dificultades y lo que le faltó hacer a Alberto Fernández, hay que remarcar que siempre se intentó que el salario acompañe o esté por encima de la inflación, lográndolo en algunos momentos, en otros no. Este año los jubilados
gracias a Sergio Massa, que fue parte del gobierno, los jubilados terminan el año con el bono de 55.000 pesos, que lo lleva en el interanual al 167% con una inflación del 142%, o sea, por arriba. Porque hace poquito alguien dijo que había una inflación mala y ahora viene la inflación buena. No es ni buena ni mala. A la inflación o le ganás o le perdés. Y acá lo que está dejando claro Javier Milei con esta inflación, con lo que está pasando con los empresarios y el aguinaldo, es que el salario va a perder con la inflación, pero los empresarios van a ganar. Porque la inflación, en definitiva, más allá que es un flagelo que debemos combatir, que es estructural, es la herramienta de distribución del ingreso. Cuando vos perdés, pero el que le gana, gana la tuya. Esa es la realidad. Claro. Gracias, Juan, por la nota. Por favor, un placer, Tomás, y muchas gracias a ustedes.